lo adoraron, aunque algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Amén. ¿Y Hechos? Hechos 1, del 6 al 11. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Bueno, pues se extrañaba Andrés de que salieran Sarai y Gabriela juntas, pero es que Jesús le mandó de dos en dos, ¿no? Así que tenéis que ir de dos en dos, todo el rato siempre. Bueno, la Sociedad Bíblica titula este pasaje como la Gran Comisión. La palabra comisión es interesante. El diccionario la define como orden y facultad que alguien da por escrito a otra persona para que ejecute algún encargo o entienda algún negocio. Pues Jesús le dio la Gran Comisión a los discípulos, se lo dio de viva voz, pero nosotros la leemos a través de su palabra, ¿verdad? Algunos sinónimos interesantes: misión, cometido, encargo, mandato, tarea y empresa. ¿Por qué hago tanto hincapié en las palabras? Pues porque luego vamos a reflexionar sobre una de las palabras que yo creo que más se repiten en el mundo cristiano, y tengo la sensación de que se nos van agotando. El significado de las palabras a veces se agotan, ¿no? De tanto repetirlas. Es un fenómeno psicológico del que luego os voy a hablar. Me gusta mucho, en cualquiera de los casos, el término empresa, que a priori nada tiene que ver o nada tendría que ver con la empresa, ¿no? Tú vas a Amazon y pides, Amazon es una empresa y te manda los paquetes a tu casa, ¿no? Pero también es una empresa el hecho de que Jesús nos mandó ir y hacer discípulos hasta lo último de la tierra, ¿no? El significado también de empresa, con su connotación, dice acción o tarea que entraña dificultad y cuya ejecución requiere decisión y esfuerzo. Por tanto, nuestra comisión, nuestra empresa, o lo que Jesús nos mandó, es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Hacer discípulos no es a priori tener iglesias más grandes, con miembros y en tamaño, tocar súper guay algunos instrumentos, repartir comida a 300, 500 o 1000 personas, o tener 2 cultos, 3 cultos o 7 cultos a la semana. Digo esto porque no debemos perder el objetivo de nuestra empresa, que es hacer discípulos, exclusivamente hacer discípulos. Y si olvidamos ese objetivo, lo que podemos caer es en el riesgo de que se convierta las cosas que hacemos, tanto como iglesia y como cristianos, que se conviertan en un fin en sí mismo. ¿Qué es un fin en sí mismo? Yo creo que lo hemos repetido muchas veces, ¿no? Pero os voy a poner el ejemplo de lo que os he mencionado antes. Pues queremos tener iglesias más grandes, ¿para qué? Para tener iglesias más grandes. Queremos tocar bien instrumentos para grabar discos y vender más discos y poder tocar mejor. Ayudar a 1000 personas para luego ayudar a 2000 personas. O tener 2 cultos para luego 7, para luego 10, para luego hacer 3 turnos, para luego decir que qué buenos somos. Queda clara la diferencia, ¿no? Si hacemos discípulos, la realidad es que todos estos ejemplos y muchísimos más se van a cumplir, porque, como hemos estado reflexionando estas semanas, el Señor pone en nosotros tanto el querer como el hacer, ¿verdad? Y es importante que seamos hacedores de su palabra,
como consecuencia de la fe que tenemos cada uno, de la fe que hemos asumido en nuestras vidas. Hacer discípulos es una tarea que entraña dificultad. Ya os he definido la palabra empresa, ¿no? Dificultad, decisión y esfuerzo. Y el primer y mayor obstáculo que tenemos en nuestras vidas es nosotros mismos. Nosotros mismos. ¿Por qué? Pues porque tenemos una vieja naturaleza que es muy petarda y que nos está dando la tabarra todo el tiempo, ¿no? Y está siempre haciéndonos volver al barro, ¿no? Como el cerdo que siempre vuelve al lodo, ¿verdad? Pues hoy os quería compartir con vosotros 3 obstáculos que tenemos en nuestras vidas. No dudo que haya muchos más, y seguramente haya muchos más, muchísimos más, pero son 3 obstáculos que tenemos nosotros en nuestra vida. Y para que no quede como algo negativo y como que esto ya es el apocalipsis, pues también os traigo y os comparto unas recetas para esos diagnósticos. Y el primero de ellos es una palabra que se llama abulia, la palabra abulia, que seguramente no la entendáis, pero como sinónimo es desinterés. ¿Qué es el desinterés? Pues el desinterés es la falta de voluntad por hacer algo. Es el origen de la pasividad y de la apatía. Es un grave problema de la vida en general, de todo el mundo, pero en particular de los cristianos. La pasividad nos hace no encontrar la belleza en la voluntad de Dios, ni valorar la misión que Él nos ha encomendado, o incluso olvidarla, anularla o desecharla, y convertirnos en un fin en sí mismo. Venir a la iglesia para venir a la iglesia, o venir a la iglesia para luego irme al bar a tomar un vermut. Este estado se ve caracterizado muy fielmente, no lo vamos a leer, pero en el capítulo 25 de Mateo, en esas parábolas, esas historias en las que se penaliza la pasividad en el primer caso, de todas las vírgenes, porque todas las vírgenes se quedaron dormidas. Lo que pasa es que hacemos mucho hincapié en las que, además de ser pasivas, eran insensatas. ¿Por qué? Porque se dejaron el aceite, pero la realidad es que todas se durmieron. Todas se quedaron dormidas mientras estaban esperando al esposo. En segundo lugar, pues también aquel que recibió un talento y dijo, uy, yo no voy a hacer nada con este talento, lo voy a guardar y cuando venga se lo devuelvo, ¿no? Sin embargo, la otra persona que había recibido 2 y la otra persona que había recibido 5 actuaron en consecuencia. Y por último, pues muy repetido también el juicio de las naciones, en el que aquellos que pudiendo hacer lo bueno no lo hicieron, no dieron de comer al hambriento, no dieron de beber al sediento, ni prestaron oído para aquellos que estaban enfermos en sus visitas y en las prisiones. Ser pasivo es pasar de largo de todo lo que se nos pone por delante. Y la pasividad es bastante peligrosa. La pasividad es quedarse, valga la redundancia, pues quedarse pasivo y quedarse sin hacer nada, mientras vemos que pasa el tiempo y hacemos la nada. ¿Cómo identificamos? ¿Cuáles son ese diagnóstico que podemos hacer sobre la pasividad? Pues hace falta tener un espíritu crítico con nosotros mismos, porque si no, nunca vamos a darnos cuenta que hemos caído en la pasividad. Pero algunos síntomas prácticos y de la realidad del día a día de un cristiano, pues no querer venir a congregarte o venir con el piloto automático. ¿Sabéis lo que es el piloto automático de los aviones y la velocidad de crucero de los coches? Le ponemos ahí a 120 y ya me desentiendo del pedal del acelerador. Pues lo mismo, como es domingo, voy a la iglesia y voy a la iglesia porque es domingo. Eso es el piloto automático. Ya dentro de la iglesia, pues escuchar el testimonio de algún hermano que ha tenido una circunstancia buena en su vida o una circunstancia mala y pues ni alegrarte ni entristecerte y simplemente pues escucharle y decir, pues vale, venga, pues que venga el siguiente. También, ya como ejemplo de la pandemia, yo creo que seguramente alguno de nosotros, cuando se levantaron las restricciones y dijeron, pues ya se puede uno reunir en persona físicamente, y seguramente alguno diría, qué lata, tengo que volver a la iglesia presencialmente con lo bonito que estaba el YouTube y lo bien cuidado que lo estaban haciendo. Examinémonos a nosotros mismos. O también escuchar proyectos como el hermano Pablo ha hecho esta mañana y pensar en nuestros adentros. Qué pesado Pablo haciendo cosas todo el rato.
examinémonos si estamos en una de estas circunstancias, ¿no? Pero, como he dicho, no quiero hacer hincapié en lo malo, en lo negativo, y me gustaría ofreceros siempre una solución, una salida, ¿no? Frente al desinterés y frente a la bulia, necesitamos convicción. La palabra convicción tiene mucho gancho, es una palabra, la verdad es que tiene muchísima presencia. La convicción anula todo lo que hemos hablado anteriormente, lo anula. Y os quería ofrecer dos ejemplos en la vida de los primeros cristianos, en las que, sobre todo en el libro de Hechos de los Apóstoles, había una convicción que es que estaban incluso dispuestos a morir. Yo no voy a pedir que estéis dispuestos a morir por el Evangelio, aunque quizá debería hacerlo, pero vamos a examinar, por ejemplo, el caso de Esteban. En el libro de Hechos, capítulo 7, versículos del 51 al 53. Y también algún voluntario que lo lea, y así no estoy yo hablando todo el rato. Hechos 7, del 51 al 53. Duros de servir, e incursitos de corazón y de oído. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida de Jesús? Perdón, del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles, ¿no la guardasteis? Amén. Bueno, pues para el que no conozca este pasaje, Esteban está en un juicio, se le está acusando de ser cristiano. ¿Y cuál es la defensa de Esteban? Pues hace un repaso sobre todo lo sucedido en el Antiguo Testamento para terminar culminando en el ejemplo de Jesús y esta acusación que hace hacia el sumo sacerdote y hacia los que están escuchando el juicio, ¿no? Vosotros, si estuvierais en el Tribunal Supremo, que es el tribunal de más alto rango en España, ¿os defenderíais como se está defendiendo Esteban ante una situación parecida? Pensadlo de verdad. Vamos a leer también en Hechos, capítulo 8, del 26 al 31. Está una página después o dos páginas después. Hechos 8, del 26 al 31. Después de esto, un ángel del Señor le dijo a Felipe: levántate y vete al sur por el camino de Jerusalén a Gaza. Este camino pasa por el desierto. Felipe se levantó y se fue con él en el camino. Se encontró con un hombre de Etiopía. Era un alto funcionario, tesorero de la reina de Etiopía, el cual había ido a Jerusalén a adorar a Dios. Iba de regreso a su país sentado en su carro leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe: ve y acércate a ese carro. Cuando Felipe se acercó, oyó al etíope que leía el libro de Isaías. Entonces le preguntó: ¿entiende usted lo que está leyendo? El etíope le contestó: ¿cómo lo voy a entender si no hay quien me lo explique? Y le pidió a Felipe que subiera y se sentara junto a él. La parte de la escritura que estaba leyendo era esta. Hasta ahí, Teresa, muchas gracias. Bueno, pues Felipe se le cruza por delante un inspector de Hacienda y le ve que estaba con un libro en la mano y le pregunta: ¿pero entiendes lo que lees? Y le dio paso a poder predicarle el Evangelio para explicarle qué es lo que estaba leyendo. ¿Lo haríais vosotros si estuvierais en una cita en alguna delegación de Hacienda preparando la declaración de la renta y le veis pues al señor que está ahí en su mesa y que tiene una revistita sobre algo de religión, espiritualidad, y le dirías: ¿pero tú entiendes lo que estás leyendo? ¿Tú sabes de lo que estás leyendo? ¿Lo haríais? ¿Lo haríais? Sería, aparte de ser una situación rarísima, porque estás ahí con un funcionario que te está diciendo cuánto tienes que pagar, pero bueno, sería raro, ¿no? Pero lo haríais, pensadlo. No confundamos en estos episodios y en muchos más de los que vemos en Hechos de los Apóstoles y luego pues en las cartas del Nuevo Testamento y también en los ejemplos de los discípulos, la falta de convicción
con vergüenza o timidez. Hay gente más sinvergüenza que está dispuesta a ponerse a hablar con el primero que pasa de frente y, por ejemplo, a mí me pasa con Luis, me parece encomiable lo que él es capaz de hacer cuando estaba sentado en el taxi y se ponía a hablar con un desconocido, ¿no? Cualquiera que se le sentara se ponía a hablar del Evangelio, pues en lugar de hablar de política o hablar de lo que fuera en ese momento, ¿no? Lo que estuviera de moda hablar en ese momento. No lo confundamos, verdaderamente, por favor, vamos a hacer ese ejercicio de no confundir la falta de convicción con la timidez. Pero también es importante que seamos conscientes de que incluso dentro de nuestra timidez tenemos influencia en nuestro círculo familiar, en amigos, en trabajo, y de verdad, no sintáis vergüenza por el Evangelio. Bueno, pues, desinterés versus convicción. La siguiente actitud es la ignorancia. La ignorancia no es algo negativo por sí mismo. La ignorancia es simplemente falta de conocimiento. Pero como consecuencia de la pasividad podríamos llegar a ser ignorantes. ¿Entendéis la diferencia, no? De la ignorancia es simplemente desconocer información y ser un ignorante tiene esa connotación de no, es que no lo sabes y además no lo quieres saber. Ahí está el matiz. Yo, por ejemplo, yo que soy ingeniero, me puedo conocer las ecuaciones de Maxwell y vosotros no. Pues no diría que sois unos ignorantes de esas ecuaciones porque no tenéis que saberlas, pero yo como ingeniero sí tengo que saberlas. Y, por ejemplo, pues un sastre sería un ignorante si no supiera tomar las medidas correspondientes para hacer una camisa, o pues un arquitecto, que hemos estado hablando con Abraham a la vuelta de la escuela dominical, un arquitecto sería un ignorante si no supiera cuáles son las legislaciones que se aplican a una reforma o al diseño de un edificio. Pues lo mismo pasa con un cristiano que ignora la palabra de Dios. Y ya no solo que la ignora, sino que está dispuesto a ser un ignorante de la palabra de Dios. No se trata solo de conocer la palabra, sino de querer conocerla. O que por lo menos que no nos dé igual lo que dice Dios a través de su palabra. Vamos a leer rápidamente en Efesios capítulo 4, del 17 al 19. Efesios 4, del 17 al 19. Esto pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Bueno, ¿cómo saber que somos unos ignorantes? Pues aquí la respuesta es fácil y directa. Siempre vamos a ser unos ignorantes hasta que verdaderamente conozcamos al Señor en la segunda venida. Y como consecuencia de eso, la receta contra la ignorancia es estudiar la palabra. Yo soy el primero al que no le gusta leer, ¿eh? Yo me he apuntado a un máster de teología que hay que leer mogollón de movidas y se me hace muy cuesta arriba. Y lo mismo con la Biblia. Yo soy de los que cuando salga la serie de Netflix de Levítico, pues me enteraré de lo que dice Levítico. Pero hay que hacer ese esfuerzo, ¿no? Hay que hacer ese esfuerzo para conocer la palabra de Dios. Contra la ignorancia, sabiduría y conocimiento de Dios. Y cómo no, si vamos a hablar de sabiduría, hablemos de los proverbios. Proverbios capítulo 1, del 1 al 7, lo leo yo. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Pues, hermanos, conozcamos de la palabra, no dejemos de leer la Biblia. De verdad, es súper importante. No vamos a saber de la palabra de Dios si no la abrimos. No tenemos rayos X. Si la Biblia se queda encima de la mesa y yo no la abro, no voy a saber qué es lo que dice.
Y si no me descargo la aplicación de YouVersion, tampoco voy a saber qué es lo que dice. Bueno, desinterés contra convicción, ignorancia contra sabiduría. Y el último de ellos, la hipocresía. La hipocresía, esa palabra que os he dicho que se nos iba a quedar ya vacía de tanto repetirla, es el término que os he mencionado antes, es el de la saciedad semántica. Seguro que la psicóloga lo puede refrendar, aunque la Wikipedia lo refrenda. Es un fenómeno psicológico en el que la repetición de una palabra o frase causa la pérdida temporal de su significado para el oyente, quien entonces, la recibe como sonidos repetidos sin sentido. Si yo repito hipocresía, 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 y estoy así un rato más, llegará el momento en el que diréis, ¿qué significa hipocresía? No lo sé. Pues eso es lo que nos está pasando a largo plazo. Tenemos esa fatiga con esa palabra. Y como tenemos esa fatiga con esa palabra, pues os voy a regalar algunos sinónimos, como son falsedad, fingimiento, doblez, fariseísmo, cuento, disimulo, simulación, mojigatería, beatería, santurronería, comedia, zalamería, lisonja, pamplina y pamema. Esta palabra no la conocía, pero también es bastante interesante. Vamos a dejar de utilizar hipocresía para decir pamema. Da igual qué término utilicemos, con tal de que usemos algún término que nos haga conscientes de la importancia de esta situación en nuestras vidas. ¿Y qué es la hipocresía? ¿Qué es la pamema? Tan sencillo como decir y hacer cosas contradictorias. ¿Cuántas veces decimos una cosa y hacemos otra? ¿Hasta cuándo seguiremos haciéndolo? Y lo digo en primera persona del plural. No es una acusación. Para el primero es para mí. Tus actos siempre hablan más alto que tus palabras. Dice la típica frase. He estado intentando averiguar de quién es, pero no la he encontrado. Y Jesús dijo en el pasaje en la entrada de Jerusalén que si sus discípulos no declaraban que él era el rey, las piedras lo clamarían. Yo creo que hay veces en las que incluso nosotros tendríamos que quedarnos callados y dejar que las piedras hablaran, porque nuestros actos hay veces que nos harían caer, nos harían entrar en juicio. Todos hemos sido hipócritas en una o varias ocasiones, solo es preciso ser conscientes de ellos. ¿Cuáles son los síntomas que presenta la hipocresía? Bueno, pues ante un hecho tan simple como contraponer tus dichos a tus actos, es fácil, ¿no? Simplemente tenemos que ser autocríticos, como he dicho antes, tenemos que tratar de examinarnos de manera aséptica, como ese cirujano, que ya habéis visto en las series, en las películas, cirujano que se lava mucho las manos, se pone los guantes, se pone el abrigo, se pone el gorro y entra en la sala de cirugía. Y con esa protección, examinar nuestra vida y examinar qué hacemos. Pues hemos estado hablando de la ofrenda, yo tenía aquí el ejemplo de la ofrenda, ¿no? Si yo digo que debemos ofrendar para mantener nuestra congregación y sus proyectos y no lo hago, ¡pi! Señal de aviso. ¿Por qué es tan fácil de explicar y tan difícil de poner en práctica, tan difícil de erradicarlo? Pues bien, ¿cómo anulamos la hipocresía en nuestra vida? No es una pregunta abierta, no os preocupéis. No os voy a poner en ese brete. ¿Cuál es la receta? Pues contra la hipocresía, honestidad. Hablemos siempre palabras de verdad. Digamos y hagamos las cosas de Dios. Porque además, cuanto más lejos estemos de nuestro punto de partida, de nuestra Jerusalén, más necesario será que anulemos la hipocresía en nuestras vidas. Imaginaos, por ejemplo, que estamos predicando a gente de otras culturas en la que la actitud es algo muy importante, mucho más que las palabras. O en cualquier cultura, o incluso en cualquier otra religión. Si vamos predicando cosas y haciendo cosas contradictorias, jamás vamos a poder ser buenos discípulos, jamás vamos a poder hacer más discípulos a todas las naciones. Bien, pues estas tres actitudes sobre las que hemos reflexionado hoy, la falta del desinterés, la ignorancia y la hipocresía, todas tienen síntomas exteriores, pero también tienen síntomas interiores, lo que os he comentado antes. Tenemos que ser críticos con nosotros mismos y no partir de la base de que jamás lo vamos a hacer,
Al contrario, asumamos, y debemos asumir todos, ser conscientes de que en algún momento vamos a caer en esto, vamos a caer en el desinterés, vamos a caer en la ignorancia, y se nos van a olvidar cosas que hayamos aprendido en la escuela dominical de pequeños y nos lo van a tener que recordar, y nos van a tener que regalar un librito para decir, oye, acuérdate de la historia de Sansón. Pero tenemos que ser sinceros con nuestras vidas, de verdad, y examinarnos a nosotros mismos. También, de manera externa, tenemos hermanos en esta congregación que nos pueden y nos deben poner un ejemplo delante, con amor siempre. Igual no tienes que ir y meterle un dedo en el ojo y decirle, ¿qué te pasa? Que te veo desganado, que anímate. Eso es lo peor que le puedes decir a alguien que está desganado o que está en depresión. Anímate, hombre. Claro, si fuera tan fácil ya lo habría hecho. Pero puedes darle un abrazo, puedes estar cerca de él, puedes acompañarle. Si alguien está en hipocresía, le puedes exhortar, como nos llama el apóstol Pablo, y se nos dice también en la Biblia, en Hebreos, exhortaos los unos a los otros cada día. O, como he dicho antes, regálame un libro si ves que estoy contando mal la historia de Sansón, ¿no? O simplemente dímelo, oye, que Sansón tenía pelo largo, acuérdate. Pues para concluir, sí que quería compartir con vosotros que, como le tenía que poner un nombre al archivo de texto, lo había titulado Abulia, Ignorancia, Hipocresía. Pero la verdad es que decidí cambiarle el título porque parecía muy negativo. Centrarnos en esas 3 palabras. Quería dar mucho más hincapié a la receta, a las soluciones que se le explican a estas 3 situaciones, y le cambié el título por Convicción, Sabiduría y Honestidad. Pero la realidad es que este sermón o este mensaje no acaba ni en la bulia, ni en la ignorancia, ni en la hipocresía, pero tampoco acaba en la convicción, en la sabiduría y en la honestidad. El mensaje acaba con todos nosotros yendo a hacer discípulos a todas las naciones, superando estas 3 y todas las dificultades que tendremos como cristianos, y haciendo discípulos a todas las naciones, en Jerusalén, en nuestra Vallecas, en toda Judea, en Madrid y hasta la última de la tierra, pues en toda la tierra, y cuando haya que ir a Marte, pues iremos a Marte a predicar el Evangelio. Que el Señor os bendiga.